Capítulo 56. Annabeth. Annabeth. Percy tiró de ella hacia atrás justo cuando su pie tocó el borde de una cavidad. Ella estuvo a punto de precipitarse en quién sabía qué, pero Percy la agarró y la abrazó. Tranquila, dijo. Ella pegó la cara a su camiseta, y mantuvo los ojos cerrados con fuerza. Estaba temblando, pero no solo de miedo. El abrazo de Percy era tan cálido y reconfortante que le entraron ganas de quedarse allí para siempre, a salvo y protegida. Pero eso era cerrar los ojos a la realidad. No podía permitirse relajarse, no podía apoyarse en Percy más de lo debido, él también la necesitaba. Gracias. Se desenredó con cuidado de sus brazos. ¿Sabes lo que hay delante de nosotros? Agua, dijo él. Sigo sin mirar. Creo que todavía es peligroso. Yo pienso lo mismo. Percibo un río. O puede que sea un foso. Nos cierra el paso. Corre de izquierda a derecha por un canal abierto en la roca. La otra orilla está a unos 6 metros. Annabeth se regañó mentalmente. Había oído el agua mientras corría, pero en ningún momento se había planteado que pudiera estar yendo de cabeza hacia ella. Hay un puenteo. Creo que no, dijo Percy, y al agua le pasa algo raro. Escucha. Annabeth se concentró. Miles de voces gritaban dentro de la estruendosa corriente, chillando de angustia, suplicando piedad. Socorro. Decían gimiendo. Fue un accidente. El dolor. Se lamentaban. Haced que pare. Annabeth no necesitaba los ojos para imaginarse el río, una corriente salobre y negra llena de almas torturadas arrastradas cada vez más hondo en el Tártaro. El río Aqueronte, dedujo, el quinto río del inframundo. Prefiero el Flegetonte, murmuró Percy. Es el río del dolor, el castigo definitivo para las almas de los condenados. Asesinos, sobre todo. Asesinos. Dijo el río gimiendo. Sí, como tú. Únete a nosotros, susurró otra voz, no eres mejor que nosotros. La cabeza de Annabeth se llenó de imágenes de todos los monstruos que había matado a lo largo de los años. Lo mío no fueron asesinatos, protestó ella. Me estaba defendiendo. El río cambió de curso a través de su mente, y le mostró a Zoe Belladonna, que había sido asesinada en el monte Tamalpais porque había ido a rescatar a Annabeth de las garras de los titanes. Vio a la hermana de Nico, Bianca Di Angelo, muriendo en la caída del gigante metálico Talos, porque también había intentado salvar a Annabeth. Michael Yew y Silena Beauregard, que habían muerto en la batalla de Manhattan. Podrías haberlo impedido, le dijo el río a Annabeth, deberías haber buscado una solución mejor. Y la más dolorosa de todas, la de Luke Castellan. Annabeth se acordó de la sangre de Luke en su daga después de sacrificarse para impedir que Cronos destruyera el Olimpo. Tienes las manos manchadas de su sangre, dijo el río gimiendo. Debería haber habido otra solución. Annabeth se había enfrentado a la misma idea muchas veces, había intentado convencerse de que ella no era la culpable de la muerte de Luke. Luke había elegido su propio destino. Aún así, no sabía si su alma había hallado paz en el inframundo, o si había renacido, o si había ido a parar al Tártaro por culpa de sus crímenes. Podría ser una de las almas torturadas que arrastraba la corriente en ese momento. Tú lo asesinaste, gritó el río. Tírate y comparte su castigo. Percy la agarró del brazo. No hagas caso. Pero lo sé, la voz de él sonaba quebradiza como el hielo. A mí me están diciendo lo mismo, creo. Creo que este foso debe de ser la frontera del territorio de la noche. Si lo cruzamos, estaremos fuera de peligro, tendremos que saltar. Has dicho que mide 6 metros. Sí, tendrás que confiar en mí, rodéame el cuello con los brazos y agárrate. No lo dirás. Allí, gritó una voz detrás de ellos. Matad a esos turistas desagradecidos. Los hijos de Nix los habían encontrado. Annabeth abrazó el cuello de Percy. Ahora, al tener los ojos cerrados, ella solo pudo imaginarse cómo Percy lo consiguió.
tal vez utilizó la fuerza del río, tal vez solo estaba muerto de miedo, y lleno de adrenalina. Percy saltó con más fuerza de la que ella habría creído posible. Volaron por los aires mientras el río se agitaba, y gemía debajo de ellos, salpicando los tobillos de Annabeth de salmuera picante. Y de repente, plaf, estaban otra vez en tierra firme. Puedes abrir los ojos, dijo Percy, jadeando, pero no te va a gustarlo. ¿Qué vas a ver? Annabeth parpadeó. Después de la oscuridad de Nyx, hasta la tenue luz roja del Tártaro parecía deslumbrante. Ante ellos se extendía un valle lo bastante grande como para contener la bahía de San Francisco. El ruido resonante provenía de todo el paisaje, como si un trueno retumbara debajo del suelo. Bajo las nubes venenosas, el terreno ondulado emitía destellos púrpura con cicatrices de color rojo y azul oscuro. Parece. Annabeth contuvo su repulsión. Parece un corazón gigantesco. El corazón de Tártaro, murmuró Percy. El centro del valle estaba cubierto de una fina pelusa negra formada por puntos. Estaban tan lejos que Annabeth tardó un momento en darse cuenta de que estaba mirando un ejército, miles, tal vez decenas de miles de monstruos, congregados en torno a un oscuro puntito central. Estaba demasiado lejos para apreciar los detalles, pero a Annabeth no le cabía duda de que era ese puntito. Incluso desde el linde del valle, podía percibir cómo su poder atraía a su alma. Las puertas de la muerte. Sí. Percy hablaba con voz ronca, todavía tenía la tez pálida y demacrada de un cadáver, lo que significaba que lucía más o menos tan mal aspecto como él. Estado en el que Annabeth se encontraba. Se dio cuenta de que se había olvidado por completo de sus perseguidores. ¿Qué ha sido de Nyx? Se volvió, de algún modo, habían caído a varios cientos de metros de las orillas del Aqueronte, que corría por un canal abierto excavado en unas negras montañas volcánicas. Más allá solo había oscuridad. No había rastro de seres que los persiguieran. Por lo visto, a los acólitos de la noche no les gustaba cruzar el Aqueronte. Estaba a punto de preguntarle a Percy cómo había saltado tan lejos cuando oyó el ruido de un desprendimiento de rocas en las montañas situadas a su izquierda. Desenvainó su espada de hueso de dragón. Percy levantó a contracorriente. Una mancha de brillante pelo blanco apareció sobre la cumbre, y luego una familiar cara sonriente con ojos de plata pura. Bob. Annabeth se alegró tanto que se puso a saltar. Oh, dioses míos. Amigos. El titán se dirigió a ellos pesadamente. Las cerdas de su escoba se habían quemado, su uniforme de conserje estaba lleno de nuevos arañazos, pero parecía encantado. Sobre su hombro, Bob el pequeño ronroneaba casi tan fuerte como el corazón palpitante de Tártaro. Os he encontrado. Bob los abrazó a los dos con suficiente fuerza para aplastarles las costillas. Parecéis unos muertos humeantes. Eso es bueno. Uf, dijo Percy. ¿Cómo has llegado aquí? A través de la mansión de la noche. No, Bob negó rotundamente con la cabeza, ese sitio da mucho miedo. Por otro camino, solo para titanes y otros seres. A ver si lo adivino, dijo Annabeth, has ido de lado. Bob se rascó el mentón, era evidente que se había quedado sin palabras. No, más. En diagonal. Annabeth se rió, cualquier consuelo era bienvenido allí, en el corazón de él. Tártaro, frente a un ejército imposible, se alegraba una barbaridad de volver a tener a Bob el titán con ellos. Besó su nariz inmortal, cosa que hizo parpadear a la criatura. ¿Seguiremos juntos ahora? Preguntó. Sí, convino Annabeth, es hora de ver si la niebla de la muerte funciona. ¿Y si no funciona? Percy se interrumpió. No tenía sentido darle vueltas, estaban a punto de adentrarse en medio de un ejército enemigo. Si los veían, estaban muertos. A pesar de ello, Annabeth esbozó una sonrisa, su objetivo estaba a la vista. Contaban con un titán con una escoba, y un gato chillón de su parte, eso tenía que servir de algo. Puertas de la muerte, dijo, allá vamos. Capítulo 57.
Jason. Jason no sabía qué esperar, si tormenta o fuego. Mientras aguardaba su audiencia diaria con el Señor del Viento del Sur, trató de decidir cuál de las personalidades del dios era peor, la romana o la griega. Pero después de 5 días en el palacio, solo estaba seguro de una cosa: había pocas probabilidades de que él y su tripulación salieran de allí con vida. Se apoyó en la barandilla del balcón. El aire era tan caliente y tan seco que le absorbía la humedad de los pulmones. Durante la última semana, su piel se había oscurecido, el pelo se le había puesto blanco como barbas de maíz. Cada vez que se miraba al espejo, le sorprendía la mirada desquiciada y vacía de sus ojos, como si se hubiera quedado ciego vagando por el desierto. 30 metros por debajo, la bahía brillaba contra una playa semicircular de arena roja. Estaban en algún lugar en la costa septentrional de África, es todo cuanto le decían los espíritus del viento. El palacio se extendía a cada lado de él, un intrincado laberinto de pasillos y túneles, balcones, columnatas y estancias cavernosas labradas en los acantilados de piedra caliza, diseñadas para que el viento soplara a través de ellas e hiciera el máximo ruido posible. Los constantes sonidos de órgano de tubos recordaban a Jason la guarida flotante de Eolo, en Colorado, solo que allí los vientos no parecían tener prisa. ¿Y eso era parte del problema? En sus mejores días, los Venti del Sur eran lentos y perezosos. En sus peores días, eran racheados e iracundos. En un principio habían dado la bienvenida a Largo 2, ya que cualquier enemigo de Bóreas era amigo del viento del sur, pero parecían haber olvidado que los semidioses eran sus invitados. Los Venti habían perdido rápidamente el interés por ayudarles a reparar el barco. El humor de su rey empeoraba cada día que pasaba. En el muelle, los amigos de Jason estaban trabajando en el Argo 2, la vela principal había sido reparada, y el aparejo sustituido. Tocaba arreglar los remos. Sin Leo, ninguno de ellos sabía cómo reparar las partes más complicadas del barco, incluso con la ayuda de Buford, la mesa, y de Festo, que ahora estaba permanentemente encendido gracias al poder de persuasión de Piper, aunque ninguno lo entendía. Pero seguían intentándolo. Hazel y Frank se encontraban detrás, al timón, toqueteando los mandos. Piper transmitía sus órdenes al entrenador Edge, que estaba colgado por encima del costado del barco, reparando las abolladuras de los remos a martillazos. Edge era muy apto para dar martillazos a las cosas. No parecía que estuvieran haciendo grandes progresos, pero, considerando lo que habían pasado, era un milagro que el barco estuviera entero. Jason se estremecía cuando pensaba en el ataque de Keone. Él se había quedado indefenso, congelado no solo una sino 2 veces, mientras Leo salía despedido por los aires, y Piper se veía obligada a salvarlos a todos ella sola. Jason daba gracias a los dioses por contar con Piper. La chica se consideraba una fracasada por no haber sido capaz de impedir que la bomba explotara, pero lo cierto era que había evitado que toda la tripulación acabara convertida en esculturas de hielo en Quebec. También había conseguido dirigir la explosión de la esfera helada, de modo que aunque el barco había sido desviado en mitad de travesía por el Mediterráneo, había sufrido daños relativamente menores. «Probad ahora», gritó Edge en el muelle. Hazel y Frank accionaron algunas palancas. Los remos de babor se volvieron locos, y empezaron a subir y bajar, y a hacer olas. El entrenador Edge trató de esquivarlos, pero uno le golpeó en el trasero, y lo lanzó por los aires. Cayó gritando, y chapoteó en la bahía. Jason suspiró. A ese ritmo, jamás volverían a navegar, aunque los Venti del Sur se lo permitieran. En algún lugar del norte, Reina volaba hacia Epiro, suponiendo que hubiera recibido su mensaje en el palacio de Diocleciano. Leo estaba perdido, y en apuros. Percy y Annabeth. La mejor hipótesis era que seguían vivos, y se dirigían a las puertas de la muerte. Jason no podía fallarles. Un susurro le hizo volverse. Nico se hallaba a la sombra de la columna más cercana. Se había quitado su cazadora, y solo llevaba su camiseta de manga corta negra, y sus vaqueros del mismo color. Su espada y el cetro de Diocleciano colgaban a cada lado de su cinturón.
Los días al sol no le habían bronceado la piel, estaba más pálido, si acaso, el cabello moreno le caía sobre los ojos, todavía tenía el rostro demacrado, pero sin duda se encontraba en mejor estado que cuando habían partido de Croacia. Había recuperado suficiente peso para no parecer un muerto de hambre, tenía unos brazos sorprendentemente firmes y musculosos, como si se hubiera pasado la última semana practicando esgrima, por lo que Jasón sabía, había estado escabulléndose para practicar la invocación de espíritus con el cetro de Diocleciano, y entrenándose con ellos, después de su expedición en Split. Ya no le sorprendía nada. ¿Alguna noticia del rey?, preguntó Nico. Jasón negó con la cabeza. Cada día me llama más tarde. Tenemos que marcharnos, dijo Nico, pronto. Jasón había tenido la misma sensación, pero al oír a Nico decirlo se puso todavía más nervioso. ¿Percibes algo? Percy está cerca de las puertas, respondió Nico, nos necesitará si quiere sobrevivir. Jasón se fijó en que no había mencionado a Annabeth, decidió no sacar el asunto a colación. De acuerdo, convino Jasón, pero si no podemos reparar el barco. Os prometí que os llevaría a la casa de Hades, dijo Nico, y os llevaré de una forma o de otra. No puedes viajar por las sombras con todos nosotros, y tendremos que estar todos para llegar a las puertas de la muerte. La esfera situada en el extremo del cetro de Diocleciano emitió un brillo morado. Durante la última semana, parecía haberse sintonizado con el humor de Nico di Angelo. Jasón no estaba seguro de que fuera algo bueno. Entonces tienes que convencer al rey del viento del sur para que nos ayude. La voz de Nico bullía de ira. No he venido hasta aquí ni he sufrido tantas humillaciones. Jasón tuvo que hacer un esfuerzo consciente por no coger su espada. Cada vez que Nico se enfadaba, el instinto de Jasón le advertía de peligro. Oye, Nico dijo, si quieres hablar de lo que pasó en Croacia, puedes contar conmigo, entiendo lo difícil. Tú no entiendes nada. Nadie va a juzgarte. La boca de Nico se torció en una sonrisa despectiva. ¿En serio? Pues sería la primera vez. Soy hijo de Hades, Jasón, la gente me trata como si estuviera cubierto de sangre o de agua de cloaca. Mi sitio no está en ninguna parte, ni siquiera en este siglo, pero eso no es motivo suficiente para marginarme. Tengo que ser. ¿Qué ser? No has tenido elección, colega, simplemente eres quien eres. Simplemente soy quien soy. El balcón tembló, unos patrones se movieron en el suelo de piedra, como huesos saliendo a la superficie. Para ti es fácil decirlo, tú eres el niño bonito de todos, el hijo de Júpiter, la única persona que me ha aceptado ha sido Bianca. Y está muerta. Yo no he elegido nada de esto, mi padre, mis sentimientos. Jasón pensó algo que decir. Quería ser amigo de Nico, sabía que era la única forma de ayudarle, pero Nico no se lo estaba poniendo fácil. Levantó las manos en un gesto de sumisión. Vale, pero sí que eliges cómo vivir tu vida, Nico. ¿Quieres confiar en alguien? Arriésgate, y créeme cuando te digo que soy tu amigo, y te aceptaré. Es mejor que esconderse. El suelo crujió entre ellos, la grieta siseó, el aire alrededor de Nico brilló con una luz espectral. Esconderse. La voz de Nico tenía un tono de absoluta serenidad. Los dedos de Jasón anhelaban desenvainar su espada. Había conocido a muchos semidioses terribles, pero estaba empezando a darse cuenta de que Nico di Angelo, a pesar de su aspecto pálido y demacrado, podía resultarle imposible de manejar. De todas formas, sostuvo la mirada de Nico. Sí, esconderse. Has huido de los dos campamentos, te da tanto miedo ser rechazado que ni siquiera lo intentas. Tal vez haya llegado el momento de que salgas de las sombras. Justo cuando la tensión se volvió insoportable, Nico bajó los ojos, la fisura se cerró en el suelo del balcón, la luz fantasmal se apagó. Voy a cumplir mi promesa, dijo Nico, con un tono apenas más alto que un susurro. Os llevaré a Epiro, os ayudaré a cerrar las puertas de la muerte, y se acabó, me marcharé. Para siempre. Detrás de ellos,
Las puertas de la sala del trono se abrieron de golpe con una ráfaga de aire abrasador. Una voz incorpórea dijo: «El señor Austro te recibirá ahora». A pesar de lo mucho que temía ese encuentro, Jason se sintió aliviado. En ese momento, discutir con un chiflado dios del viento le parecía menos peligroso que entablar amistad con un furibundo hijo de Hades. Se volvió para despedirse de Nico, pero había desaparecido otra vez en la oscuridad. Capítulo 58. Jason. Era un día de tormenta. Austro, la versión romana del viento del sur, estaba dando audiencia. Los 2 días anteriores, Jason había tratado con Noto, aunque la versión griega del dios era más fogosa, y se enfadaba con rapidez. Por lo menos era rápido. Austro no lo era tanto. Unas columnas blancas y rojas bordeaban la sala del trono. El áspero suelo de piedra caliza echaba humo bajo las zapatillas de Jason. En el aire había vapor flotando, como en los baños del campamento Júpiter, solo que en los baños normalmente no había tormentas en el techo que iluminaran la sala con desconcertantes destellos. Los venti del sur se arremolinaban a través de la estancia en nubes de polvo rojo y aire sobrecalentado. Jason tuvo cuidado de no acercarse a ellos. El primer día de su estancia había rozado sin querer a uno con la mano, y le habían salido tantas ampollas que sus dedos parecían tentáculos. Al final de la sala se hallaba el trono más raro que Jason había visto en su vida, hecho a partes iguales de fuego y agua. El estrado era una fogata, llamas y humo se enroscaban formando un asiento, el respaldo de la silla era un nubarrón, los brazos chisporroteaban donde la humedad entraba en contacto con el fuego. No parecía muy cómodo, pero el dios Austro estaba repantigado en él. Como si se dispusiera a pasar una tarde relajada viendo un partido de fútbol. Depay, debía de medir unos 3 metros, una corona de vapor rodeaba su greñudo cabello blanco, su barba estaba hecha de nubes, que relampagueaban continuamente, y derramaban sobre el pecho del dios una lluvia que mojaba su toga de color arena. Jason se preguntó si una barba de nubes de tormenta se podría afeitar. Debía de ser un rollo llover sobre ti mismo todo el tiempo, pero a Austro no parecía importarle. A Jason le recordaba a un Santa Claus empapado, pero más perezoso que jovial. Vaya. La voz del dios retumbó como un frente próximo. El hijo de Júpiter regresa. Oyendo a Austro, parecía que Jason llegase tarde. Jason estuvo tentado de recordarle al estúpido dios del viento que se había pasado todos los días esperando horas a que lo llamaran, pero se limitó a hacer una reverencia. «Mi señor», dijo. «¿Habéis recibido alguna noticia de mi amigo?» «Amigo». Leo Valdez. Jason procuró no perder la calma. «El que fue capturado por los vientos». «Ah. Sí. O, mejor dicho, no tenemos ninguna noticia. No fue capturado por mis dioses, sin duda fue obra de Bóreas o sus hijos». «Oh, sí, ya lo sabíamos. Es el único motivo por el que os he acogido». Las cejas de Austro se arquearon en su corona de vapor. «Hay que combatir a Bóreas. Hay que hacer retroceder a los vientos del norte». «Sí, mi señor, pero para combatir a Bóreas, tenemos que sacar nuestro barco del puerto». «El barco del puerto». El dios se recostó y se rió entre dientes mientras le caía lluvia de la barba. «¿Sabes cuándo fue la última vez que un barco mortal entró en mi puerto? Un rey de Libia. Se llamaba Silo. Me culpó de los vientos calientes que quemaron sus cosechas». «¿Te lo puedes creer?» Jason apretó los dientes. Había aprendido que no se podía meter prisa a Austro. Bajo su forma lluviosa, era lento, caliente y caprichoso. «¿Y quemasteis esas cosechas, mi señor?» «Por supuesto». Austro sonrió con cordialidad, pero ¿qué esperaba? Silo plantando cosechas en el borde del Sahara. El muy tonto envió toda su flota contra mí, pretendía destruir mi fortaleza para que el viento del sur no pudiera volver a soplar. Yo destruí su flota, por supuesto. Por supuesto. Austro entornó los ojos. «No serás tú Silo, ¿verdad?» «No, señor Austro, soy Jason Grace, hijo de Júpiter».
Sí, claro, me gustan los hijos de Júpiter, pero ¿por qué seguís en mi puerto? Jason contuvo un suspiro. No nos habéis dado permiso para partir, mi señor, además, nuestro barco está dañado, necesitamos a nuestro mecánico, Leo Valdez, para reparar el motor, a menos que vos conozcáis algún otro medio. Un monstruo levantó los dedos, y dejó que un remolino de polvo girara. Entre ellos como un bastón, la gente me acusa de ser voluble. ¿Sabes? Algunos días soy el viento abrasador, el destructor de cosechas, el siroco de África. Otros soy suave, anuncio las cálidas lluvias de verano, y enfrío la niebla del sur del Mediterráneo. Y en temporada baja tengo una casa preciosa en Cancún. En cualquier caso, antiguamente los mortales me temían, y me adoraban. Para un dios, la imprevisibilidad puede ser un punto fuerte. Entonces sois realmente fuerte, dijo Jason. Gracias. Sí. Pero eso no es aplicable a los semidioses. Austro se inclinó hacia adelante, lo bastante cerca para que Jason pudiera oler los campos empapados por la lluvia, y las calurosas playas de arena. Me recuerdas a mis hijos, Jason Grace, has ido de un sitio a otro, eres indeciso, cambias de un día para otro, si pudieras cambiar el rumbo del viento. ¿En qué dirección lo harías soplar? A Jason le empezaron a caer gotas de sudor entre los omóplatos. Perdón. Dices que necesitas un oficial de navegación, que necesitas mi permiso. Yo digo que no necesitas ninguna de las dos cosas. Ha llegado el momento de elegir una dirección. Un viento que sopla sin rumbo no es útil para nadie. No. No lo entiendo. Sin embargo, al pronunciar esas mismas palabras, lo entendió. Nico había dicho que su sitio no estaba en ninguna parte, por lo menos Nico no tenía ataduras, podía ir a donde le diera la gana. Durante meses, Jason había estado intentando decidir dónde estaba su sitio. Siempre le habían irritado las tradiciones del campamento Júpiter, las maniobras de poder, las luchas internas, pero Reina era buena persona, necesitaba su ayuda. Si le volvía la espalda, alguien como Octavio podría tomar el poder y arruinar todo lo que a Jason le gustaba de la Nueva Roma. Podía ser tan egoísta como para marcharse del campamento Júpiter. La sola idea le hacía sentirse culpable. Sin embargo, en el fondo, quería estar en el campamento mestizo. Los meses que había pasado allí con Piper y Leo le habían parecido más satisfactorios, más agradables, que todos sus años de estancia en el campamento Júpiter. Además, en el campamento mestizo por lo menos cabía la posibilidad de que un día conociera a su padre. Los dioses apenas pasaban a saludar por él. Campamento Júpiter. Jason respiró entrecortadamente. Sí, sé la dirección que quiero seguir. Bien. ¿Y cuál es? Todavía necesitamos reparar el barco. Ay. Austro levantó el dedo índice. Sigues esperando orientación de los señores del viento. Un hijo de Júpiter debería saber lo que le conviene. Jason vaciló. Nos marchamos, señor Austro, hoy. El dios del viento sonrió, y extendió las manos. Por lo menos anuncias tu intención. Tienes permiso para marchar, aunque no lo necesitas. ¿Y cómo navegaréis sin vuestro ingeniero ni los motores reparados? Jason notó que los vientos del sur silbaban a su alrededor, relinchando en actitud desafiante como potros testarudos, poniendo a prueba su voluntad. Toda la semana había estado esperando, confiando en que Austro se decidiera a ayudarle. Durante meses había estado preocupado por sus obligaciones con el campamento Júpiter, esperando que su camino se aclarase. En ese momento comprendió que simplemente tenía que tomar lo que quería. Tenía que controlar los vientos, no al revés. Nos vais a ayudar, dijo Jason. Vuestros Venti pueden adoptar la forma de caballos. Nos ofreceréis un tiro para que arrastre el argo y ellos nos llevarán a donde esté Leo. Maravilloso. Austro sonrió, su barba lanzaba destellos de electricidad. Podrás cumplir esas audaces palabras. Podrás controlar lo que pides, o acabarás hecho pedazos. El dios dio una palmada,
Los vientos se arremolinaron alrededor de su trono, y adoptaron forma de caballos. No eran oscuros y fríos como Tempestad, el amigo de Jasón. Los caballos del viento del sur estaban hechos de fuego, arena y sofocantes tormentas. 4 pasaron corriendo, y su calor chamuscó el vello de los brazos de Jasón. Galoparon alrededor de las columnas de mármol escupiendo llamas, y relinchando con un sonido parecido al de los limpiadores con chorro de arena. Cuanto más corrían, más se desbocaban. Empezaron a mirar a Jasón. Austro se acarició su barba lluviosa. Sabes que los Venti pueden aparecer como caballos, muchacho. De vez en cuando los dioses del viento viajan a la tierra bajo forma equina. Hemos sido famosos por ser padres de los caballos más rápidos. Gracias, murmuró Jasón, aunque le castañeteaban los dientes de miedo. Demasiada información. Uno de los Venti arremetió contra Jasón. Él se agachó, y le pasó tan cerca que su ropa empezó a echar humo. A veces, continuó Austro alegremente, los mortales reconocen nuestra sangre divina. Dicen, ese caballo corre como el viento, y con razón. ¿Cómo? Los corceles más rápidos, los Venti son nuestros hijos. Los caballos de viento empezaron a dar vueltas alrededor de Jasón. Como mi amigo Tempestad aventuró. Bueno. Austro frunció el entrecejo. Me temo que ese es hijo de Bóreas. Nunca sabré cómo lo domaste. Esta es mi descendencia, un magnífico tiro de vientos del sur. Domínalos, Jasón Grace, y sacarán tu barco del puerto. Domínalos, pensó Jasón. Sí, claro. Los caballos corrían de un lado al otro, presas del frenesí, al igual que su amo el viento del sur. Eran contradictorios, mitad siroco caluroso y seco, mitad nubes de tormenta. Necesito velocidad, pensó Jasón, necesito determinación. Visualizó a Noto, la versión griega del viento del sur, abrasador pero muy rápido. En ese momento, eligió la variante griega, se decantó por el campamento mestizo, y los caballos cambiaron. Los nubarrones de su interior se consumieron, dejando solo polvo rojo, y calor reluciente, como espejismos en el Sahara. Bien hecho, dijo el dios. En el trono apareció sentado Noto, un anciano de piel trigueña vestido con un chitón griego de fuego, y tocado con una corona de cebada marchita y humeante. ¿A qué esperas?, preguntó el dios. Jasón se volvió hacia los fogosos corceles de fuego. De repente, no les tenía miedo. Alargó la mano, un remolino de polvo salió disparado hacia el caballo más cercano, un lazo, una cuerda de viento más teñida que cualquier tornado. Envolvió el cuello del caballo, el viento formó un cabestro, y detuvo al animal. Jasón invocó otra cuerda de viento, ató a otro caballo, y lo sometió a su voluntad. En menos de un minuto había atado a los 4 Venti, los refrenó, mientras seguían relinchando y corcoveando, pero los caballos no podían romper las cuerdas de Jasón. Era como hacer volar 4 cometas con un fuerte viento. Difícil, sí, pero no imposible. Muy bien, Jasón Grace, dijo Noto, eres hijo de Júpiter, pero has elegido tu propio camino, como hicieron todos los mejores semidioses antes que tú. No puedes tener control sobre tu familia, pero puedes elegir tu legado. Y ahora vete, amarra el tiro a la proa, y dirígelos hacia Malta. Malta. Jasón trató de concentrarse, pero el calor de los caballos le estaba mareando. No sabía nada de Malta, salvo una vaga historia sobre un halcón maltés. Se había inventado allí el batido de Malta. Cuando llegues a la ciudad de La Valeta, dijo Noto, ya no necesitarás estos caballos. ¿Queréis decir que encontraremos a Leo allí? El dios relució, y desapareció poco a poco entre ondas de calor. Tu destino se aclara, Jasón Grace, cuando llegue otra vez el momento de elegir tormenta o fuego. Acuérdate de mí, y no te desanimes. Las puertas de la sala del trono se abrieron de golpe, los caballos, oliendo la libertad, se desbocaron hacia la salida. Capítulo 59. Jasón. A los 16 años, la causa de estrés de la mayoría de los chicos era aparcar bien en las pruebas de la autoescuela, sacarse el carnet de conducir, y poder comprarse un coche. A Jasón, en cambio,
le provocaba estrés dominar un tiro de caballos de fuego con cuerdas de viento. Después de asegurarse de que sus amigos estaban a salvo bajo la cubierta, ató los 20 a la proa de largo dos, cosa que no entusiasmó a Festo, se montó a horcajadas en el mascarón de proa, y gritó: «¡Arre!». Los 20 surcaron las olas a toda velocidad. No eran tan rápidos como el caballo de Acel, Arión, pero irradiaban mucho más calor. Levantaron un arco de vapor tan grande que a Jasón casi le resultaba imposible ver a dónde iban. El barco salió disparado de la bahía. En un abrir y cerrar de ojos, África era una línea borrosa en el horizonte detrás de ellos. Sostener las cuerdas de viento requería la máxima concentración. Los caballos se esforzaban por liberarse, solo la fuerza de voluntad de Jasón los mantenía a raya. Malta ordenó: «Directos a Malta». Cuando por fin apareció tierra a lo lejos, una isla montañosa cubierta de bajos edificios de piedra, Jasón estaba empapado en sudor, tenía los brazos como si fueran de goma, como si hubiera estado sosteniendo unas pesas. Esperaba que hubieran llegado al lugar correcto, porque no podría mantener a los caballos juntos más tiempo. Soltó las riendas de viento, los 20 se disolvieron en partículas de arena y vapor. Agotado, Jasón bajó de la proa, se apoyó en el cuello de Festo, el dragón se volvió y lo acarició con el mentón. «Gracias, amigo», dijo Jasón, «un día duro». Detrás de él, las tablas de la cubierta crujieron. «Jasón». Piper le llamó. «Oh, dioses, mira tus brazos». No se había fijado, pero tenía la piel salpicada de ampollas. Piper desenvolvió un cuadrado de ambrosía. «Cómete esto». Él lo masticó, su boca se llenó de sabor de brownie recién hecho, su dulce favorito de las pastelerías de la Nueva Roma. Las ampollas desaparecieron de sus brazos, recobró las fuerzas, pero la ambrosía de brownie tenía un sabor más amargo de lo habitual, como si de algún modo supiera que Jasón estaba volviendo la espalda al campamento Júpiter, ya no sabía a su hogar. «Gracias», Pipes murmuró. «¿Cuánto tiempo he estado?» «Unas 6 horas». «Caramba», pensó Jasón, no le extrañaba que estuviera dolorido y hambriento. ¿Y los demás? Todos bien, cansados de estar encerrados. Les digo que ya pueden subir a cubierta. Jasón se lamió los labios secos, a pesar de la ambrosía, se encontraba débil. No quería que los demás lo vieran en ese estado. «Dame un segundo», dijo para recobrar el aliento. Piper se le acercó, con su camiseta verde de tirantes, sus pantalones cortos beige y sus botas de senderismo, parecía que fuera a escalar una montaña. Y a luchar contra un ejército en la cima. Llevaba la daga sujeta al cinturón, y la cornucopia en bandolera. Había empezado a llevar la espada de bronce dentada que le había quitado Acetes, el Boreada, un arma que intimidaba casi tanto como un rifle de asalto. Durante su estancia en el palacio de Austro, Jasón había observado que Piper y Acel pasaban horas practicando esgrima, una disciplina que nunca había interesado a Piper. Desde su encuentro con Kione, Piper parecía más inquieta. Tensa como una catapulta cargada, como si estuviera decidida a no volver a bajar la guardia jamás. Jasón entendía esa sensación, pero le preocupaba que estuviera siendo demasiado dura consigo misma. Nadie podía estar siempre preparado para todo. Él lo sabía bien, se había pasado el último combate como una alfombra congelada. Debía de estar mirándola fijamente, porque ella le dedicó una sonrisa cómplice. «Oye, estoy bien, estamos bien». Se puso de puntillas, y le dio un beso que a Jasón le sentó tan bien como la ambrosía. Tenía los ojos moteados de tantos colores que Jasón se habría quedado todo el día mirándolos, estudiando sus dibujos cambiantes, como la gente observaba la aurora boreal. «Tengo mucha suerte de contar contigo», dijo. «Sí, es verdad». Ella le dio un suave empujón en el pecho. «A ver. ¿Cómo llevamos este barco al puerto?» Jasón miró al agua con el entrecejo fruncido. Todavía estaban a 1,5 kilómetros de la isla, no tenía ni idea de si podrían poner los motores o las velas en funcionamiento. Afortunadamente,
Festo había estado escuchando, miró al frente, y escupió una columna de fuego. El motor del barco empezó a hacer estruendo, y a vibrar. Sonaba como una bicicleta enorme con la cadena estropeada, pero avanzaron dando sacudidas. Poco a poco, el Argo 2 se acercó a la orilla. Buen dragón. Piper acarició el pescuezo de Festo. Los ojos de rubíes del dragón brillaron como si estuviera satisfecho de sí mismo. Parece distinto desde que tú lo despertaste, dijo Jason, más vivo. ¿Cómo debería estar? Piper sonrió, supongo que de vez en cuando. Todos necesitamos que nos despierte alguien que nos quiere. De pie a su lado, Jason se sentía tan bien, que casi podía imaginarse su futuro juntos en el campamento mestizo cuando todo terminara. Suponiendo que sobrevivieran, y que hubiera un campamento al que volver. Cuando llegue otra vez el momento de elegir tormenta o fuego, había dicho Noto, acuérdate de mí, y no te desanimes. Cuanto más se acercaban a Grecia, más miedo anidaba en el pecho de Jason. Estaba empezando a pensar que Piper tenía razón en lo referente al verso de la profecía con las palabras tormenta o fuego. Uno de ellos, Jason o Leo, no volvería con vida del viaje. Ese era el motivo por el que tenían que encontrar a Leo. A pesar de lo mucho que Jason amaba su vida, no podía permitir que su amigo muriera por su culpa. La culpabilidad no le dejaría vivir. Por supuesto, esperaba estar equivocado, esperaba que los dos salieran vivitos y coleando de la misión, pero, de no ser así, Jason tenía que estar preparado. Él protegería a sus amigos, y detendría a Gaia. Costara lo que costase. No te desanimes. Sí, para un dios del viento inmortal era fácil de decir. A medida que se acercaban a la isla, Jason podía ver mejor los muelles llenos de velas. De la rocosa línea de la costa se elevaban malecones como fortalezas de 15 o 20 metros de altura. Por encima de ellos se extendía una ciudad de aspecto medieval con agujas, y bóvedas de iglesias, y edificios apretujados. Todos construidos con la misma piedra dorada. Desde donde Jason se encontraba, parecía que la ciudad cubriera por entero la isla. Escudriñó los barcos del puerto. 100 metros más adelante, amarrada al extremo del muelle más largo, había una balsa improvisada con un sencillo mástil y una vela de lona cuadrada. En la popa vio un timón conectado a una especie de máquina. Incluso de lejos, Jason podía ver el brillo del bronce celestial. Jason sonrió. Solo un semidios fabricaría una embarcación como esa, y la atracaría en el puerto lo más lejos posible, donde el Argo 2 no pudiera evitar verla. Llama a los demás, le dijo Jason a Piper. Leo está aquí. Capítulo 60. Jason. Encontraron a Leo en lo alto de las fortificaciones de la ciudad. Estaba sentado en la terraza de un café con vistas al mar, bebiendo una taza de café, y vestido con... Caramba, era como volver atrás en el tiempo. El conjunto de Leo era idéntico al que llevaba el día que había llegado al campamento mestizo, unos vaqueros, una camiseta blanca, y una vieja chaqueta militar, solo que esa chaqueta se había quemado hacía meses. Piper lo abrazó, y estuvo a punto de tirarlo de la silla. Leo. Dioses. ¿Dónde has estado? Valdez. El entrenador Edge sonrió. A continuación, pareció recordar que tenía una reputación que mantener, y frunció el entrecejo. ¿Cómo vuelvas a desaparecer, gamberrete, te daré una buena tunda. Frank dio una palmada tan fuerte a Leo en la espalda que el chico hizo una mueca. Hasta Nico le dio un apretón de manos. Hazel besó a Leo en la mejilla. Creíamos que habías muerto. Leo esbozó una sonrisa. Hola, chicos, ¿qué va? Estoy bien. Jason sabía que no estaba bien. Leo evitaba mirarlo a los ojos. Tenía las manos totalmente quietas sobre la mesa. Leo nunca tenía las manos quietas. Todo su nerviosismo había desaparecido, sustituido por una especie de tristeza pensativa. Jason se preguntaba por qué su expresión le resultaba familiar. Entonces se dio cuenta de que Nico Di Angelo tenía el mismo aspecto después de enfrentarse a Cupido en las ruinas de Salona. Leo estaba desconsolado. Mientras los demás cogían sillas de las mesas cercanas,
Jason se inclinó, y apretó los hombros de su amigo. Tío. ¿Qué ha pasado? Preguntó. Leo recorrió al grupo con la mirada, el mensaje estaba claro, aquí, no. Delante de todos, no. He estado en una isla desierta, dijo Leo, es una larga historia. ¿Qué tal vosotros, chicos? ¿Qué pasó con Kione? El entrenador Edge resopló. ¿Qué pasó? Piper. Esa chica tiene aptitudes, te lo aseguro. Entrenador. Protestó Piper. Edge empezó a relatar la historia, pero según su versión Piper era una asesina experta en Kung Fu y había muchos más boreadas. Mientras el entrenador hablaba, Jason observó a Leo con preocupación. El café tenía una vista perfecta del puerto. Leo debía de haber visto llegar el Argo 2, sin embargo, se había quedado allí bebiendo café que ni siquiera le gustaba, esperando a que ellos lo encontraran. Era un comportamiento totalmente impropio de Leo. El barco era lo más importante de su vida. Al ver que venía a rescatarlo, Leo debería haber bajado corriendo al puerto, gritando a pleno pulmón. El entrenador Edge estaba explicando cómo Piper había vencido a Kione dándole una patada giratoria cuando Piper lo interrumpió. Entrenador. Dijo, no fue así, yo no podría haber hecho nada sin Festo. Leo arqueó las cejas. Pero Festo estaba desactivado. Respecto a eso. Dijo Piper, yo lo desperté más o menos. Piper explicó su versión de los hechos, y narró cómo había reiniciado al dragón metálico empleando su poder de persuasión. Leo empezó a tamborilear con los dedos sobre la mesa, como si estuviera recuperando parte de su antigua energía. No debería ser posible, murmuró, a menos que las actualizaciones le permitan responder a las órdenes de voz, pero si está permanentemente activado. Eso significa que el sistema de navegación, y el cristal. ¿El cristal? Preguntó Jason. Leo se estremeció. Nada. ¿Y qué pasó después de que la bomba estallara? Hazel retomó la historia. Un camarero se acercó, y les ofreció unos menús. En un abrir y cerrar de ojos, estaban comiendo sándwiches, y bebiendo refrescos, disfrutando del día soleado como un grupo de adolescentes normales y corrientes. Frank cogió un folleto turístico metido debajo de un servilletero, empezó a leerlo. Piper le dio una palmadita a Leo en el brazo, como si le costara creer que estuviera allí. Nico estaba en un extremo del grupo, mirando detenidamente a los transeúntes que pasaban como si fueran enemigos. El entrenador Edge masticaba el salero y el pimentero. A pesar del feliz reencuentro, todo el mundo parecía más apagado que de costumbre, como si se estuvieran contagiando del humor de Leo. Jason nunca se había planteado lo importante que era el sentido del humor de Leo para el grupo. Incluso cuando la situación era muy grave, siempre podían confiar en que Leo animaría el ambiente. En ese momento parecía que el equipo entero hubiera tocado fondo. Entonces Jason enganchó a los 20 y concluyó Hazel, y aquí estamos. Leo silbó. Caballos de aire caliente. Caramba, Jason, así que, básicamente, retuviste un montón de gas hasta Malta, y luego lo soltaste. Jason frunció el entrecejo. Dicho así, no suena tan heroico. ¿Sabes? Sí, bueno, yo soy un experto en aire caliente, lo que sigo sin entender es ¿por qué Malta? Yo he acabado aquí con la balsa, pero ¿ha sido algo casual o? Tal vez este sea el motivo. Frank dio unos golpecitos al folleto. Aquí dice que en Malta es donde vivió Calipso. Leo palideció. ¿Y ahora, qué? Frank se encogió de hombros. Según esto, su hogar original era una isla llamada Gozo situada un poco al norte de aquí. Calipso es el personaje de un mito griego. No. Un personaje de un mito griego. El entrenador Edge se frotó las manos. A lo mejor lucharemos contra ella. Lucharemos contra ella. Porque yo estoy listo. No, murmuró Leo, no lucharemos contra ella, entrenador. Piper frunció el entrecejo. ¿Qué pasa, Leo? Pareces
No pasa nada. Leo se levantó de golpe. Escuchad, deberíamos ponernos en marcha. Tenemos trabajo pendiente. Pero, ¿a dónde has ido?, preguntó Hazel. ¿De dónde has sacado esa ropa? ¿Cómo? Yo, mujeres, dijo Leo. Agradezco la preocupación, pero no necesito 2 madres más. Piper sonrió con aire indeciso. Vale, pero hay que arreglar el barco, dijo Leo. Hay que revisar a Festo. Y hay que darle un puñetazo en la cara a la diosa de la tierra. ¿A qué estamos esperando? Leo ha vuelto. Extendió los brazos y sonrió. Estaba haciendo un esfuerzo encomiable, pero Jason advirtió que sus ojos seguían luciendo una mirada triste. Le había pasado algo. Algo relacionado con Calipso. Jason trató de recordar su historia. Era una especie de hechicera, tal vez como Medea o Circe, pero si Leo había escapado de la guarida de una malvada hechicera. ¿Por qué parecía tan triste? Jason tendría que hablar con él más tarde, y asegurarse de que su amigo se encontraba bien. De momento estaba claro que Leo no quería que lo interrogaran. Jason se levantó, y le dio una palmada en el hombro. Leo tiene razón, deberíamos ponernos en marcha. Todo el mundo captó la indirecta, y empezaron a envolver su comida, y a terminar sus bebidas. De repente, Hazel dejó escapar un grito ahogado. Chicos. Señaló el horizonte hacia el nordeste. Al principio, Jason solo vio el mar. Luego una veta oscura cruzó el cielo como un rayo negro, como si la noche se hubiera abierto paso a través del día. No veo nada, masculló el entrenador Edge. Yo tampoco, dijo Piper. Jason escrutó los rostros de sus amigos. La mayoría de ellos simplemente parecían confundidos. Nico era el único que parecía haber reparado en el rayo negro aparte de él. No puede ser, murmuró Nico. Grecia todavía está a cientos de kilómetros. La oscuridad volvió a aparecer, y disolvió momentáneamente el color del horizonte. ¿Crees que ese piro? Jason notó un hormigueo por todo el esqueleto, como se sentía cuando recibía una descarga de 1000 voltios. No sabía por qué podía ver los destellos oscuros. Él no era un hijo del inframundo, sin embargo, le daba mala espina. Nico asintió. La casa de Hades está abierta. Segundos más tarde, un sonido reverberante los asaltó como lejanos estallidos de artillería. Ha empezado, dijo Hazel. ¿Qué? Preguntó Leo. Cuando apareció el siguiente destello, los ojos dorados de Hazel se oscurecieron como papel de aluminio quemado. El último esfuerzo de Gaia, dijo. Las puertas de la muerte están haciendo horas extra. Sus fuerzas están entrando en el mundo de los mortales en masa. No lo conseguiremos, dijo Nico. Cuando lleguemos, habrá demasiados monstruos. Jason apretó la mandíbula. Los venceremos, y llegaremos rápido. Hemos recuperado a Leo, él nos dará la velocidad que necesitamos. Se volvió hacia su amigo. ¿O solo es aire caliente? Leo consiguió esbozar una sonrisa torcida, sus ojos parecían decir: gracias. Hora de volar, chicos y chicas, dijo. El tío Leo todavía guarda unos cuantos trucos en la manga.